capítulo 27. Seguimos con comparaciones y lecciones morales, el último capítulo de esta sección. Vamos a ver otra vez 3 comparaciones y una lección moral. Y vamos a leer los versículos 3 y 4 para comparar la ira y la envidia. 2 cosas malas, pero hay una que es peor que la otra. Dice así, versículos 3 y 4. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Entonces, primero habla de la ira, sobre todo la ira del necio. Pero todo aquel que se enoja por sí mismo, es un necio, así que toda ira que no sea santa es ira necia, es así que es lo mismo. Primero habla de la ira, dice que es pesada, más pesada que la piedra y que la arena. Entonces, pensamos en arena, pensamos en piedras, llenamos un balde con arena, bueno, tiene su peso, cuanto más grande sea el balde, el tacho, el recipiente, más pesada va a ser. Lo mismo que las piedras, llenamos un balde de piedras, es pesado, cuanto más grande sea el balde o el recipiente. Pero si la arena la humedecemos, entra más, se comprime, entra más arena, entonces pesa todavía más. Y lo mismo la piedra, si en lugar de llenar con piedras pequeñas, agarramos un bloque sólido de piedra, también pesa. Entonces tenemos que pensar en eso, en el peso de la arena y la piedra en su máxima expresión. Y dice que la ira es más pesada que eso. La ira tiene un peso mayor, es más grande, es más pesada, es más peligrosa, es más difícil de llevar, de cargar. La ira tiene un peso en sí misma. Y ese peso se puede manifestar después, como dice el versículo 4, con crueldad, con impetuosidad. La impetuosidad es violencia. El furor es impetuoso, es violento, sale de golpe a veces. Entonces la ira tiene una carga de crueldad, de impetuosidad, de violencia. Es pesada. Y puede entonces manifestarse como crueldad. Si leemos el capítulo 29 de Proverbios, en el versículo 22, leemos que dice que el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Y ahí tenemos el peso de la ira, levantando contiendas, pecando y ocasionando problemas. La ira tiene ese peso, ese peligro de levantar contiendas, dificultades, discusiones, de hacer que la gente peque. Y si volvemos al capítulo 19, en el versículo 19 leemos que el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Entonces, la ira tiene este peso de ser peligrosa para otros y para uno mismo, ¿sí? Ocasiona problemas, contiendas, y además hace que el de grande ira lleve la pena también en sí mismo, pague las consecuencias de haber actuado con ira, y si usa de violencia, empeora las cosas. Entonces compara acá el peso de la piedra, la arena, con el peso del aire, y dice que la ira es más pesada, tiene una carga mucho más grande y trae problemas. Por eso leemos Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, acerca de la ira. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sí, enójense, pero no pequen, o sea, la ira santa, enójense, indígnense por el pecado, es la única ira válida. La ira de Dios es la única ira válida, que el hombre también puede enojarse como Dios por el pecado propio y de otros. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Es decir, la ira es peligrosa, sobre todo si uno la carga
por mucho tiempo, sino la lleva sobre sí mismo por mucho tiempo. No dejes que pase el tiempo, está diciendo ahí, con enojo en tu corazón. Porque al mismo tiempo eso le da una ocasión al diablo de actuar. Si uno está enojado, el diablo tiene una excusa o tiene un motivo o tiene un arma poderosa, tiene una piedra gigante en su mano que te puede tirar por la cabeza y a otros también. Eso es la ira. Y es peligrosa. No hay que vivir enojados porque es peligroso. Puede terminar mal, puede traer problemas. Ahora, así de peligrosa es la ira para otros y para uno mismo, tan peligroso que le da espacio al propio diablo para que actúe. Pero la envidia dice que es peor, o al menos igual o peor, porque lo pone, dice ahí, más, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Sí, la piedra es pesada, la ira es pesada, es impetuosa, es cruel, pero delante de la envidia, ¿quién puede permanecer en pie? ¿Quién puede resistir a la envidia? La envidia también trae dificultades, esa forma de mirar a la otra persona porque tiene algo, porque hace algo, porque se comporta de manera, o porque yo deseo lo que la otra persona tiene, o me molesta cómo es la otra persona porque yo no puedo hacer así. Ese deseo de querer tener lo que el otro tiene, incluso al punto de que la otra persona no lo tenga si yo no lo tengo, eso es envidia. Y la envidia es peligrosa también. Tanto o más peligrosa que la ira. Capítulo 14 de Proverbios, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Uno es vida, el corazón apacible es vida, pero la envidia, no la ira, la envidia es carcoma de los huesos. La envidia corroe el interior, corroe los huesos, los deforma, los deshace. Algunas versiones dicen que la envidia es el cáncer de los huesos. Otra versión dice que la envidia enferma, la envidia causa enfermedades, dice. La envidia también es pesada, también tiene un peso y una dificultad para llevarla sobre uno mismo. Corroe los huesos, corroe el alma, destruye a una persona por dentro, la transforma, la deforma, la degenera. Y la hace también actuar con crueldad, como también pasa con la ira. Si vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 9. Hechos 7, 9. Leemos lo que hace la envidia. Dice así, Hechos 7, 9. Los patriarcas, es decir, los antepasados, los 12 hijos de Jacob, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Fíjense hasta qué punto llega la envidia, hasta qué punto es pesada la envidia, hasta qué punto es peligrosa y deforma y corroe, que hace que las personas se comporten de esta manera. Por envidia, movidos por envidia, vendieron a José a Egipto, a su propio hermano. O sea, miren lo que es capaz de hacer la envidia de una persona, hasta qué punto la deforma y la degenera, que hace que odie, deteste y desprecie a su propio hermano al punto de no pelearse, no dejar de dirigir la palabra, sino al punto de venderlo, de sacárselo de encima. Por envidia lo desaparezco. Sí, Jacob tenía como preferido a José y ellos, sus hermanos, le tenían envidia. Entonces, ¿qué dice la envidia? No, si a mí no me ama como a él, entonces él no está. Lo saco.
porque yo quiero eso, yo quiero la atención que él recibe, pero no la puedo tener. Entonces, ¿qué hago? Lo saco del medio. Ya no es un obstáculo. Eso es envidia. Así de peligrosa es la envidia, que arruina completamente vidas. Claro, dice Dios estaba con él. Su vida no solamente no se arruinó, sino que mejoró, porque Dios estaba con él. Pero en otro caso, si hubiese sido diferente, si Dios no hubiese estado con él, su vida hubiese sido una completa miseria. ¿Por qué? Por la envidia de sus hermanos. Entonces la ira es peligrosa, es pesada, pero la envidia tiene lo suyo. Y si lo comparamos, son iguales de peligrosa o la envidia tal vez más. Versículos 5 y 6 comparamos, segunda comparación, comparamos amor y reprensión, que vendría a ser, como vamos a leer, amor que se ve y amor que no se ve. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Vamos a ver, por lo que vemos acá, el amor oculto es básicamente lo mismo que odio, que aborrecer. No tiene sentido, no existe el amor oculto. Porque el amor se ve, se manifiesta. Fieles son las heridas del que ama. El que ama tiene, o el que ama se ve que ama. El que ama se duele con vos. El que ama resulta herido por amor. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Si la reprensión la está poniendo acá como manifestación de amor. La reprensión, la disciplina, el castigo, la corrección es una demostración de amor. Esto ya lo dije un par de veces antes. Si no corregís a una persona es porque esa persona no te importa. Porque no te importa lo que hace con su vida. Se está equivocando y no, bueno, déjalo ahí, que se equivoque, que haga lo que quiera. No es libertad de eso no es amor. Eso es lo que el mundo hoy cree que es amor. Dejar a las personas que decidan sus vidas y que hagan lo que quieran. No les digo nada porque ellos sienten así, saben así, creen así y está bien así como ellos creen. No. Eso no es amor. Eso es odio. Amor es corregir. Amor es decirle a la otra persona que está equivocada. Eso es una demostración de amor. Entonces, lo que se manifiesta, aunque sea de esta forma que por ahí no se siente bien, porque no es agradable ser corregido, eso que resulta no ser tan agradable es una demostración de amor. Y eso es mejor que el supuesto amor oculto, el supuesto amor que no se ve. Y digo supuesto porque primero de Juan, capítulo 3, versículo 15, primera de Juan 3:15 dice que 3:18 dice que hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, no existe el amor oculto. No existe el amar de palabra. Decir yo te amo, sos importante para mí, no vale nada si después eso no se ve en los hechos, si eso no se manifiesta. Uno no puede decir, por ejemplo, yo amo a mis hijos y no corregirlos. Porque de hecho también hay un proverbio que dice que el que no corrige a su hijo lo odia. Entonces claramente es mejor manifestar el amor, aunque sea mediante reprensión, mediante corrección y disciplina, que no demostrarlo en absoluto, porque eso básicamente es odio. Hechos, no palabras. Sí, el amor se muestra con hechos, no con palabras. Entonces es mejor que se vea, aunque sea así, de forma incómoda, a que no se vea. Santiago capítulo 2, acerca de la fe, no del amor, de la fe, pero utiliza la misma idea, de la fe que se ve y que no se ve.
¿De qué sirve que digas que tenés fe si después viene tu hermano necesitado y le decís Dios te bendiga y no lo ayudás? Esa fe no salva. Esa fe es mentira. Es fe de palabra, no de hecho. No tiene raíz. Y digo que la reprensión es una muestra de amor, porque también está en la Biblia. En el capítulo 33 de Ezequiel leemos sobre la atalaya. La atalaya, este hombre que estaba de alerta en caso de peligro, que avisaba, tocaba la trompeta para que el pueblo se apercibiera, ¿sí? Saliera corriendo, se defendiera, etc. El aviso de peligro es una demostración de amor. Cuando uno corrige a una persona, le está evitando las consecuencias de su error. Leemos Ezequiel 33, del 1 al 9. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra, tomaré un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Sí, la atalaya que se ponía en una torre para avisar del peligro, tocar la trompeta en caso de que viniera peligro. Si avisaba y la gente no escuchaba o no prestaba atención y la gente moría, resultaba herida, culpa de ella. Porque escuchó la trompeta, pero no prestó atención. Ahora, si la atalaya ve el peligro y no dice nada, y después la gente muere o resulta herida, sí, la gente recibió consecuencia de su pecado, porque Dios mandó el ejército, está diciendo ahí que Él lo mande, cuando trajere yo espada sobre la tierra. Son consecuencias de su pecado. Sí, la gente recibió el pago por su pecado, murió, resultó herida, lo que sea, es culpa de ella. Pero la atalaya no avisó. Entonces dice ahí, demandaré su sangre de mano de la atalaya. La atalaya debe avisar, debe corregir, debe ser una alerta. Si no es culpa suya también las consecuencias del pecado del otro. Entonces le dice a Ezequiel, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es decir, la advertencia o la trompeta era la palabra de Dios, que llegaba por medio del profeta. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartará de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, así como el profeta Ezequiel tenía la tarea de avisar a sus compatriotas de que va a venir una reprensión de parte de Dios, también es lo que debe hacer todo creyente con sus hermanos. Avisar de que están pecando para que no caiga sobre esa persona las consecuencias de su pecado. Y si no lo hace, entonces el otro recibe las consecuencias de su pecado, pero también es tu culpa porque lo viste y no dijiste nada. Entonces, si te importa tu hermano y te importa a vos mismo, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Mejor es corregir antes de que sea tarde que hacer silencio para que después los dos lleven las consecuencias del pecado. Entonces, mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Y comparamos el amor que no se ve con el amor que se ve, por lo menos mediante la corrección y la disciplina, o la advertencia de pecado, y decimos que es mejor ser disciplinado, ser corregido, ser apercibido, que no nos digan nada. La tercera comparación en el versículo 15 y 16
Sobre la mujer rencillosa, gotera continua en tiempos de lluvias, la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Primero, rencilla tiene que ver con un resentimiento o rencor que hace que una persona esté siempre predispuesta a discutir, predispuesta a pelear, predispuesta siempre a reaccionar mal. Entonces la mujer rencillosa es esa mujer que está siempre dispuesta a reaccionar mal, que está siempre esperando la ocasión, no de forma consciente, pero siempre encuentra una excusa para reaccionar mal, para responder mal, para hablar mal, para tratar mal a la gente, para discutir, para pelear, etc. Entonces comparamos la gotera continua en tiempo de lluvia y quien no tuvo una gotera en su casa, gota continua que cae del techo, que llena el balde, que uno tiene que cambiarlo, que se moja el piso, que tiene que poner el trapo y encima está lloviendo y esa gotera no termina. Y es molesta y hace ruido y quizás es cada vez más grande y quizás es cada vez más gotas que caen o más lugares. Bueno, así es la mujer rencillosa. Y es incontenible. No se puede frenar el viento, no se puede contener a esta mujer, no se puede sostener el aceite en la mano, no se puede tampoco sujetar a esta mujer. Y así como es molesto esta gotera continua en tiempo de lluvia, también es molesta este tipo de mujer. Piensen que cuando un hombre y una mujer se casan son una sola carne. Entonces, una mujer rencillosa vendría a ser como que la mitad de tu vida es una carga, es una molestia. Son dos, una sola carne, pero la mitad tuya, esa que se unió, es rencillosa, es molesta, como una gotera continua en tiempo de lluvia. Proverbios capítulo 21, versículos 9 y 19, miren lo que dice acerca de este tipo de mujer. Mejor es vivir en un rincón del terrado, el versículo 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Mejor vivir en un rinconcito, en la terraza, a la intemperie, donde no te podés mover, donde no tienes espacio para nada, que vivir con una mujer rencillosa en una casa muy espaciosa. Es insoportable vivir con una mujer así. Lo mismo es el versículo 9. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Fíjense que ahí agrega la palabra iracunda, porque claro, una mujer rencillosa es una mujer que tiende a la ira, que tiende a reaccionar con ira. Una mujer así está siempre discutiendo, es una mujer orgullosa, una mujer desesperante. Entonces, las mujeres, las esposas, debieran compararse para ver si uno es de este tipo de mujer que está todo el tiempo con la ira en el corazón o el rencor o tan sensibles que ante cualquier palabra del esposo reacciona mal y genera todavía más problemas. Porque ese tipo de esposa, ese tipo de mujer es como esta gotera que no termina, que te moja la casa, que te moja a vos cuando pasás por ahí. Y que molesta, que es un inconveniente. Entonces comparamos estas tres cosas, o hicimos estas tres comparaciones, ira y envidia, amor y reprensión, y mujer rencillosa con la gotera continua, como compara acá. Y la lección de hoy tiene que ver con la vanagloria. Básicamente, como ya sabemos, vanagloria no.
La vanagloria está prohibida. Versículo 2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Versículo muy claro, muy directo. No te alabes a vos mismo, no digas lo bueno que sos, no hables de tus talentos, no te señales cuando haces las cosas bien, sino que sea otra persona la que te señala y dice qué bien que hiciste, qué bien que hablaste, qué bien que actuaste, qué buena persona que sos, qué inteligente, qué sabio, etc. No hay que alabarse a uno mismo, no hay que hablar bien de uno mismo. Uno puede conocer sus virtudes y en ciertas ocasiones pueda hablar de ellas, porque así va la conversación, pero uno no puede vanagloriarse de sí mismo. Lucas capítulo 14, Lucas 14 del 7 al 11. Miren lo que dice el Señor acerca de autoexaltarse, de sentirse o de creerse más. Observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, es decir, no te vanaglories, no creas que mereces el primer y mejor lugar, no te exaltes. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, es decir, alábete el extraño. Que venga otro y te diga, vos tenés que ir más allá, vos mereces más. Vos no te sientes en el mejor lugar. Tiene que venir otro a decirte, mereces ese otro lugar mejor. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No, vanagloria no es malo. Y creerse superior, sentirse superior. Por más que objetivamente uno se compare con otra persona y determine que los méritos propios son mayores que los méritos de la otra persona, porque desde afuera uno lo ve y también se da cuenta, uno no debe actuar de esa manera, según esas conclusiones, por más que sean ciertas, porque uno no es el que decide el espacio o el lugar que le corresponde. Uno no decide cómo el otro debe tratarnos, sino que el otro debe vernos y tratarnos como creen que merecemos. Porque tal vez nosotros creemos que merecemos más de lo que en realidad es. Entonces, vanagloria no, autoalabarse no. El otro debe hacerlo, el otro debe ver lo bueno y alabarlo y exaltarlo y sacarlo a la luz. Ahora, que el otro sea el que tiene que alabarnos no quiere decir que uno vaya por la vida buscando ser alabado. Porque claro, yo no digo nada sobre mí mismo, pero me exhibo, me expongo y actúo delante de las personas de manera que busco que las otras personas me alaben. Pero leemos Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24. Siervos, y aunque le habla a los siervos, esto va para todos los cristianos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Por eso digo que es para todos.
no como para los hombres, sino como para el Señor. ¿Sí? Te tiene que alabar el otro, el hombre, sí, pero no tienes que actuar para que eso pase. Vos tenés que actuar para que el Señor te dé tu recompensa. Y si el mundo no lo reconoce, es otra cosa. Es otro problema, eso no depende de vos. ¿Sí? Porque también se te vanagloria, porque yo no digo nada sobre mí mismo, pero busco que otra persona me vea y me alabe y me quiera porque soy bueno, porque soy mejor que otros. O eso creo yo. Así que vanagloria no. ¿Sí? Los halagos deben venir de otros. La gloria debe venir de terceros, no de uno mismo. Debe venir de afuera. Primero del Señor y después el mundo tal vez reconozca. Si leemos el versículo 21, vamos a ver que también la alabanza de otros sirve como una prueba para demostrar lo que hay en nuestro corazón. Dice que el crisol prueba la plata y la hornaza el oro y al hombre la boca del que lo alaba. Sí, el crisol, una bandejita, un recipiente donde se ponen los metales para probarlos, para purificarlos. La hornaza también, el calor prueba el oro y lo vuelve más puro, lo saca a relucir lo bueno del oro. Y al hombre, así como el metal es probado de diferentes maneras, el hombre es probado por la boca del que lo alaba. Es decir, cuando el hombre es alabado, cuando somos alabados, ahí es donde estamos también en un momento de prueba para ver qué hay en nuestro corazón, si hay vanagloria, si hay orgullo o no, o si estamos bien, si pasamos la prueba, si estamos puros, si hay humildad. También podríamos entender esta parte como que, bueno, el que habla de vos está demostrando quién sos, porque eso es lo que dice. Si te alaba es porque está probando que sos un hombre íntegro. De las dos maneras podríamos entenderlo. Pero la alabanza de otros en uno mismo produce algo, ¿sí? Prueba nuestros corazones. Y debe salir entonces puro. No debe haber nada que el otro pueda decir malo de nosotros. Esto también lo vimos varias veces. Tito capítulo 2, versículos 6 al 10. ¿Sí? Las personas no pueden decir nada del creyente. No deben poder decir nada. Tito 2, del 6 al 10, se exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, nadie debe poder decir nada malo del cristiano. Uno debe comportarse de forma íntegra, seria, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Debe comportarse de manera que las obras adornen la doctrina. Las acciones deben adornar el conocimiento, la doctrina. Yo puedo profesar que creo tal cosa y después debo obrar como adorno para eso que yo creo, para eso que yo profeso. ¿Sí? Nuestras buenas obras adornan la doctrina de Dios. Y eso hace que las personas nos respeten, nos alaben, ¿sí? No alabanza al estilo Dios, alabado sea Dios, sino honra, respeto, reconocimiento. Primera de Pedro, capítulo 2,
Versículos 13 al 17 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nuestras buenas obras deben hacer que la gente insensata, ignorante de la palabra, se calle. No tenga nada para criticar, nada que decir, nada que resaltar, nada malo que señalar. Y eso hace que seamos alabados. La alabanza nos prueba o demuestra que estamos haciendo bien las cosas, o nos muestra si estamos haciendo bien las cosas. Y la alabanza nos prueba y prueba que estamos haciendo bien las cosas o si estamos haciendo bien las cosas. Porque si nos alaban es por algo, pero si nos alaban, por ahí sale de nosotros vanagloria, orgullo, soberbia. Y una de las cosas que debe destacar y debe ser motivo de alabanza de otros es la diligencia. Dice el versículo 23: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. La diligencia en los asuntos propios, la diligencia en el trabajo, la diligencia en cualquier tarea o responsabilidad que uno tenga, es y debe ser una característica del creyente, una característica que otros deben reconocer y deben alabar. Hay que ser diligente con los propios asuntos. Y uno de los asuntos más importantes que uno tiene es el trabajo. Uno debe ser diligente con el trabajo, debe llegar a tiempo, debe cumplir responsablemente todas las tareas que se le demanden en el trabajo. Otra tarea u otra responsabilidad del creyente, la más importante, es el culto. Uno debe llegar al culto horario, debe cantar como corresponde, debe ser diligente en todos sus asuntos, el creyente. Debe demostrar que le importa. Eso es diligencia. Es demostrar, vivir demostrando que te importa tanto que te vas a desesperar para que salgan bien las cosas. Y digo los propios asuntos, porque habla de cuidar tus ovejas, de tus rebaños. Y dicen los versículos 26 y 27, los corderos son para tus vestidos, los cabritos para el precio del campo, la abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. O sea, sé diligente con tus asuntos. Y los dos ejemplos que di, trabajo y culto, son asuntos personales e importantes en los que uno debe ser diligente. Y eso eso destaca, y entonces el otro alaba nuestra diligencia. Efesios capítulo 5, versículo 15: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad con diligencia como andéis, es decir, la diligencia debe estar no solamente en los asuntos, sino en cómo, en mi observación de esa diligencia por los asuntos. O sea, diligencia por la diligencia. Ser diligente con la diligencia por mis asuntos. Mirad con diligencia. No actuar con diligencia, sino miren con diligencia lo que hacen y cómo viven. Miren con diligencia la diligencia con la que actúan. Y eso hace que uno sea reconocido, respetado, alabado, pero vanagloria, no. Yo puedo ser muy diligente, muy puntual, muy responsable con mis cosas y mis asuntos, pero no por eso tengo que sacar pecho
y creerme superior a otros porque vanagloria, no, es otro el que debe reconocer eso, no uno. Yo no puedo decir qué puntual que soy con mi trabajo, o no puedo responder a una persona que me está criticando y decir, pero yo, mire cómo trabajo, qué puntual que soy, qué responsable que soy, y el otro no hace nada. No, vanagloria no. Es el otro el que debe reconocer esto. Y si no lo reconoce el Señor, porque uno trabaja para Él y no para las personas. Vanagloria, entonces, no. Esa es la lección moral. Y para terminar, leemos el versículo 18, bueno, la tercera parte que tiene que ver con el Señor, con Cristo, versículo 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Y vamos a hablar acá entonces de los intereses del Señor. El que es diligente con los intereses del Señor, ese tendrá honra. El que cuida lo que tiene, que es su higuera, ese come fruto, ese tiene recompensa. Y esto me hizo acordar a la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25. Y lo vamos a leer. Mateo 25. Y vamos a leer desde el 20. Sí, la primera parte la resumo. Sí, este hombre que se va lejos y le deja dinero, que se llaman talentos, le deja dinero a 3 personas, 5, 2 y 1 talento, y se va, y vuelve, a partir del versículo 20. Y empieza a arreglar las cuentas con aquellas personas a las que les dio talentos, les dio cosas. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Que parece algo prudente lo que hizo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y él tendrá más. Y el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es una parábola sobre ocuparse de los intereses del Señor. ¿Qué hizo aquel que no se ocupó de darle a su Señor lo que esperaba? ¿Qué le pasó a ese hombre? Fue echado. Se le quitó lo que poco que se le había dado y lo echaron, porque no se ocupó, no miró, no veló por los intereses de su Señor. No cuidó de la higuera de manera que diera fruto. La escondió, la enterró, la puso por ahí y se olvidó. Y se desentendió del problema. Recibió, escondió y se olvidó hasta que vino su Señor. Los otros no. Los otros se ocuparon de hacer algo con lo que le fue dado. Y así también uno debe ocuparse por los intereses del Señor.
Leemos Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3 de la primera parte del versículo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes, capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que escuchamos, con más diligencia atendamos a la palabra. Porque si los que recibieron la palabra en piedras, en el monte, dada por ángeles, a Moisés, ¿cómo nos vamos a escapar nosotros si descuidamos la salvación tan grande que el Señor nos dejó? Y Pablo dice a los filipenses también, ocúpense de la salvación con temor y temblor. No para no perderla, sino para dar fruto. Ocuparse de la salvación con temor y temblor es dar fruto, es que la salvación dé frutos, porque si Él dio su vida para darnos esa salvación, entonces esa vida que nos fue dada tiene que dar frutos. Eso es velar por los intereses del Señor. Que la salvación dé frutos. Y eso es lo que da honra. La honra viene de Él. Cuando nos ocupamos con diligencia, con temor y temblor de la salvación que nos fue dada. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Oramos y terminamos por hoy. Padre, te damos gracias por habernos hablado un domingo más, una vez más, por ayudarnos a comprender la vida como vos la comprendés y le dejaste escrito para que nosotros la podamos entender así. Que las enseñanzas que vamos sacando del libro de los Proverbios queden guardadas y grabadas a fuego en nuestros corazones, en nuestras mentes, para no equivocarnos, para vivir conforme a esas enseñanzas. Apartad de nosotros la vanagloria, el orgullo, la soberbia, el egocentrismo, y hace crecer la humildad, la diligencia. Hacenos personas íntegras como lo era tu Hijo, como lo es tu Hijo. Ayúdanos a comprender el peligro y la dificultad de la ira, de la envidia, de ser rencillosos. Ayúdanos a demostrar el amor que debemos tener los unos por los otros, así como Cristo nos amó a nosotros y ama a su iglesia y la cuida y la disciplina y la corrige. Ayúdanos a ocuparnos con diligencia de los intereses de nuestro Señor. Llamanos, cautivanos, para que no nos distraigamos con el mundo y que se haga tu voluntad en nuestras vidas y no la nuestra. Tu voluntad agradable y buena, perfecta, que siempre nos hace bien, aunque no se sienta así a veces. Sé soberano como lo sos.
No importamos nosotros, importa tu vida, importa tu gloria, importa tu nombre, importa Cristo. Y por Él estamos vivos. Gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén.